Bienvenidos a Ecos del Zohar. Hola a todos. En esta ocasión, nos sumergimos en Toldo, Exacto. Una sección del Zohar que nos revela la ley de causa y efecto. desde la perspectiva de la Comala, por supuesto. Prepárense porque vamos a descubrir cómo nuestras acciones, incluso las más pequeñas, Sí. generan una reacción en cadena, a través del tiempo y el espacio, impactando no solo nuestra vida, Claro. sino también la de nuestros ancestros y descendientes. ¿Te imaginas que la Torá sea como el plano maestro del universo? Interesante. Toldo nos presenta esa idea. Bien. Nos muestra que la Torá dicta las leyes de causa y efecto. O sea, que rigen todo lo que existe. Exactamente. Es fascinante. O sea que al estudiar la Torá, Ajá. no solo estamos interpretando un texto religioso, estamos decodificando el funcionamiento del mundo. Tal cual. Y si lo pensamos bien, muchas veces el caos que vemos a nuestro alrededor Sí. podría deberse a nuestra desconexión con estas leyes. Totalmente. Y en Toldot vemos esto reflejado en la historia de Isaac. El hijo de Abraham. Sí, quien se enfrenta a la infertilidad de su esposa Rebeca. Claro. Este desafío lo lleva a una profunda búsqueda espiritual, que se representa con la excavación de pozos. La verdad es que el simbolismo de los pozos siempre me ha intrigado. ¿Qué representan realmente? ¿Solo la búsqueda de agua física? Pues no solo eso. Los pozos son una poderosa metáfora de nuestro trabajo personal, para remover bloqueos espirituales, para conectar con una sabiduría más profunda. Ya veo. Cada pozo que Isaac cava es un esfuerzo por romper la clepá. Esa cáscara de egoísmo que nos separa de la luz. Sí, para abrir canales hacia la sabiduría. Entonces, la acción física de cavar refleja una lucha interna de Isaac por conectar con algo superior. Exactamente, Es como si estuviera buscando una fuente de energía espiritual. totalmente. Y fíjate que en la historia aparecen los filisteos, ¿Quiénes son? quienes representan la indulgencia excesiva en el placer físico, tapando los pozos que Isaac cava. Qué interesante. Esto simboliza cómo nuestras propias transgresiones, nuestras acciones negativas, nos desconectan de la luz, impiden nuestro avance espiritual. Tiene mucho sentido. Pero Isaac no se da por vencido, ¿verdad? No, para nada. Su deseo de tener hijos con Rebeca era muy fuerte. ¿Qué nos enseña esto sobre la perseverancia y el poder de la intención? Isaac no solo persevera, sino que también recurre a la súplica. Suplica por la fertilidad de su esposa. Un acto que nos enseña el poder de la verdadera plegaria, la que no busca solo el beneficio propio, sino también el bienestar de otros. Y aquí entran en juego los 13 atributos de la misericordia, Exacto. las famosas malas, ¿cierto? Así es. ¿Cómo se relacionan con la historia de Isaac? Las malas son como llaves, ¿no? ¿Qué? Que nos permiten acceder a la energía divina para manifestar milagros. Isaac, en su súplica, se concentra en 2 atributos específicos. ¿Cuáles? El octavo, Emet, verdad, y el 13º, Chasidek, justicia. ¿Y por qué esos 2 atributos en particular? ¿Qué los haces especiales en la búsqueda de Isaac? Bueno, el octavo atributo, Emet, representa la fuerza masculina de la misericordia, mientras que el 13º, Chasidek, representa la fuerza femenina. Isaac, al activar ambos atributos, masculino y femenino, rompe con los límites del destino para lograr la concepción de sus hijos. Es como si estuviera equilibrando las energías para crear una nueva realidad. Exactamente. Y hablando de hijos, Rebeca finalmente queda embarazada de gemelos, Jacob y Esaú, quienes representan una dualidad fascinante. ¿Cómo podemos entender esta dualidad en términos de causa y efecto? Jacob y Esaú personifican la lucha interna que todos enfrentamos entre nuestros deseos egoístas Sí, y nuestro potencial espiritual. claro. La lucha en el vientre de Rebeca, descrita en Toldot, simboliza esta batalla constante, esa tensión entre actuar impulsivamente o buscando un propósito más elevado. Y luego viene la famosa historia de la venta de la primogenitura, Esa historia. donde Esaú, actuando impulsivamente, cambia su derecho de primogenitura por un simple plato de lentejas. Una decisión que nos recuerda que incluso las pequeñas elecciones pueden tener consecuencias a largo plazo. Totalmente. Esaú nos muestra cómo la impaciencia y la búsqueda de la gratificación inmediata pueden llevarnos a tomar decisiones con consecuencias, que se extienden más allá de nosotros mismos. Y aquí, la ley de causa y efecto se manifiesta de una forma muy clara. Es una enseñanza poderosa. Pero ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos usar la sabiduría de Toldón para tomar decisiones más conscientes y crear un futuro más positivo? El Zohar nos invita a reflexionar sobre las áreas de nuestra vida, donde nos sentimos estériles, bloqueados o incapaces de avanzar. ¿Qué pozos necesitamos cavar? ¿Qué
qué acciones necesitamos tomar para liberar esa energía, para conectar con la luz y manifestar nuestro potencial. Esa es la pregunta clave. Me encanta esa analogía. Entonces no se trata solo de entender el simbolismo, No. sino de aplicarlo a nuestra propia experiencia. Exacto. Toleser nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de ser un Isaac, de buscar esa conexión con la sabiduría interior, de romper con las limitaciones y crear una realidad más plena y significativa. Y para profundizar en esa idea de crear una realidad más plena, Toldon nos presenta un concepto clave, la conexión entre nuestras acciones. Y el bienestar de otros Isaac, al rezar por la fertilidad de Rebeca, no busca solo su propio beneficio, sino que expande su deseo para incluir el bienestar de su esposa. Es interesante cómo la historia nos muestra que la verdadera plegaria, la que tiene el poder de generar un cambio real, no se limita a deseos egoístas, sino que busca el bien común. Podríamos decir que esa expansión del deseo es una forma de conectar con la energía de la misericordia. Exactamente, cuando rezamos por otros, cuando actuamos con la intención de beneficiar a alguien más, estamos expandiendo nuestra vasija espiritual, creando un canal más amplio para recibir la luz. Y aquí es donde las marats, los 13 atributos de la misericordia, juegan un papel fundamental. Pero mencionábamos antes que Isaac se concentra en 2 atributos específicos, Emet, verdad, y Chasidek, justicia. ¿Podrías explicarnos cómo funcionan estos atributos en la práctica? ¿Cómo podemos activarlos en nuestra propia vida para romper con los límites del destino como lo hizo Isaac? Imagina que Emet, la verdad, es como una fuerza que nos impulsa a actuar con integridad, a ser auténticos con nosotros mismos y con los demás. Es la energía masculina de la misericordia, la que nos da la fuerza para romper con las limitaciones, para hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Entonces, Emet nos da la valentía de ser honestos con nosotros mismos, de enfrentar la verdad y actuar en consecuencia sin importar las dificultades. ¿Y qué hay de Chasidek, la justicia? ¿Cómo podemos activar esa energía femenina de la misericordia? Chasidek es la energía que nos conecta con la compasión, con el deseo de crear un mundo más justo y equilibrado. Es la energía que nos impulsa a actuar con bondad, a ayudar a los demás, a luchar por lo que es correcto, incluso cuando no nos beneficia directamente. Es decir, que al activar Emet, actuamos con integridad y al activar Chasidek, lo hacemos con compasión. Isaac, al combinar estas dos energías, logra romper con las limitaciones que le impedían tener hijos. Podríamos decir que la combinación de estas dos fuerzas es la que nos permite manifestar milagros. Exactamente. La unión de la fuerza masculina y la femenina, la misericordia, crea un vórtice energético que nos conecta con la fuente infinita de poder y sabiduría divina. Y esa conexión es la que nos permite manifestar milagros en nuestra vida, superar los obstáculos que parecían insuperables y crear una realidad más plena y significativa. Es increíble cómo la historia de Isaac nos muestra a un nivel simbólico el poder que tenemos para transformar nuestra realidad. Pero también nos plantea un desafío reconocer y enfrentar la lucha interna que se representa con Jacob y Esaú. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra propia vida? ¿Cómo podemos manejar esa dualidad entre nuestros deseos egoístas y nuestro potencial espiritual? Todos tenemos un Jacob y un Esaú dentro de nosotros. Jacob representa la parte de nosotros que busca la conexión con lo divino, que aspira a vivir con un propósito más elevado. Esaú, por otro lado, representa la parte que busca la gratificación inmediata, que se deja llevar por los impulsos y los deseos egoístas. Entonces, la lucha en el vientre de Rebeca no es solo un evento del pasado, sino que se repite constantemente en nuestro interior. Es esa batalla diaria entre elegir el camino fácil o el camino que nos lleva a nuestro verdadero potencial. Exactamente. Y la clave para manejar esa dualidad está en la conciencia. Al ser conscientes de nuestros pensamientos, emociones y acciones, podemos identificar cuándo estamos actuando desde nuestro Esaú y cuándo desde nuestro Jacob. ¿Y cómo podemos cultivar esa conciencia? ¿Qué herramientas nos ofrece Toldon para poder tomar decisiones más alineadas con nuestro Jacob interior? El estudio del Zohar, la meditación y la introspección son herramientas poderosas para cultivar la conciencia al conectar con la sabiduría interior, al aquietar la mente y observar nuestros pensamientos y emociones sin juicio. Podemos comenzar a discernir entre los impulsos que nos alejan de nuestros propósitos y los que nos acercan a él. Es decir, que no se trata de eliminar nuestro Esaú por completo, sino de aprender a dominarlo, a integrarlo de una manera que nos permita tomar decisiones más conscientes y alineadas con nuestro verdadero ser. Exactamente, se trata de encontrar un equilibrio, de aprender a escuchar la voz de nuestro Jacob interior, la que nos guía hacia nuestro potencial espiritual, sin negar la existencia de nuestro Esaú, que también forma parte de nuestra naturaleza humana. Y hablando de naturaleza humana en Toldot, vemos cómo las acciones de Esaú al vender su primogenitura tienen consecuencias que se extienden más allá de él mismo. ¿Cómo podemos entender este concepto de la interconexión de las acciones desde la perspectiva de la Cábala? La Cábala nos enseña que todos estamos interconectados.
que nuestras acciones, pensamientos y emociones tienen un impacto en el tejido del universo. No somos seres aislados, sino parte de un todo. Y esa interconexión se manifiesta a través del tiempo y del espacio, afectando no solo a nuestra propia vida, sino también a la de nuestros ancestros y descendientes. Es decir, que las acciones de Saúl no solo lo afectan a él, sino que también tienen repercusiones en su linaje, en las generaciones que lo precedieron y en las que vendrán después de él. Es como si estuviéramos tejiendo una red de causas y efectos que se extiende a través del tiempo. Exactamente, nuestras acciones generan una onda expansiva que se propaga a través del tiempo y del espacio, creando un entramado de causas y efectos que nos conecta con el pasado y con el futuro. Y esa conciencia de la interconexión nos invita a actuar con responsabilidad, sabiendo que nuestras decisiones tienen un impacto que va más allá de nosotros mismos. Es una enseñanza poderosa que nos invita a reflexionar sobre el legado que estamos creando con nuestras acciones. Pero también nos plantea una pregunta: si estamos conectados con nuestros ancestros y con las generaciones futuras, ¿significa eso que estamos condicionados por el pasado? Que no podemos escapar del destino que nos ha sido impuesto por nuestros antepasados. La Cábala nos enseña que si bien estamos influenciados por el pasado, también tenemos el poder de transformarlo. Cada uno de nosotros nace con un tikkun, una misión específica que nuestra alma viene a cumplir en este mundo, y esa misión implica sanar las heridas del pasado, liberar las energías negativas que hemos heredado de nuestros ancestros y crear un futuro más luminoso para nosotros y para las generaciones venideras. Es decir, que no somos víctimas del destino, sino que tenemos la capacidad de transformar nuestro karma familiar, de romper con los patrones negativos que se repiten a través de las generaciones y de crear un nuevo legado para nuestro linaje. Exactamente. Y la herramienta principal para llevar a cabo esa transformación es la conciencia, ser conscientes de las heridas del pasado, de los patrones que repetimos, de las creencias limitantes que hemos heredado. Podemos comenzar a liberarnos de su influencia y crear un futuro más positivo para nosotros y para nuestros descendientes. Y hablando de conciencia, las enseñanzas de los maestros mencionan que la Torá es un mapa para vivir en armonía con las leyes del universo. ¿Podrías explicarnos cómo se conecta esta idea con la ley de causa y efecto que estamos explorando en Toldot? La Torá, más bien que un libro de reglas, es una guía para vivir una vida plena y significativa. Nos enseña a actuar con integridad, a cultivar la compasión, a buscar la justicia, a vivir en equilibrio con la naturaleza y a conectar con la fuente divina. Al seguir estas enseñanzas, no solo estamos actuando de una manera ética, sino que también estamos alineándonos con las leyes del universo, creando un flujo de energía positiva que se manifiesta en nuestra vida como armonía, abundancia y bienestar. Es decir, que al vivir en sintonía con las enseñanzas de la Torá, estamos creando causas positivas que generan efectos positivos en nuestra vida y en el mundo que nos rodea. Podríamos decir que la Torá es como un manual de instrucciones para crear un buen karma. Exactamente. La Torá nos proporciona las herramientas para vivir una vida consciente, para tomar decisiones que generan un impacto positivo en nosotros mismos y en los demás. Y al hacerlo, no solo estamos creando un buen karma para nosotros, sino que también estamos contribuyendo a sanación de mundo, a la creación de un futuro más luminoso para toda la humanidad. Es una perspectiva inspiradora que nos invita a ver la Torá no solo como un texto religioso, sino como una guía para vivir una vida plena de significado y propósito. Al conectar con esa sabiduría, al aplicar las enseñanzas de Toldot en nuestra vida diaria, podemos convertirnos en agentes de transformación, creando un futuro más positivo para nosotros, para nuestro linaje, para el mundo entero. Y para conectar con esa sabiduría de una forma más profunda, Toldot nos invita a explorar un concepto clave: el significado de los pozos que Isaac cava. No son solo pozos físicos, sino que representan algo mucho más profundo: la búsqueda de la sabiduría interior. Y para conectar con esa sabiduría de una forma más profunda, Toldot nos invita a explorar un concepto clave: el significado de los pozos que Isaac cava. No son solo pozos físicos, sino que representan algo mucho más profundo: la búsqueda de la sabiduría interior. Claro, hablábamos antes de que los pozos representan nuestro trabajo personal para remover los bloqueos espirituales, para conectar con una sabiduría más profunda. Pero, ¿cómo se traduce esa búsqueda en la práctica? ¿Qué podemos hacer en nuestra vida diaria para cavar pozos y acceder a esa sabiduría interior? El primer paso es reconocer que esa sabiduría reside en nuestro interior. Todos llevamos dentro de nosotros una chispa divina, una conexión con la fuente infinita de conocimiento y sabiduría. Pero a menudo esa conexión está bloqueada por el ruido de la mente, por las emociones negativas, por las creencias limitantes que nos impiden ver nuestra verdadera naturaleza. Entonces, cavar pozos implica hacer un trabajo interno para quitar la mente, para liberarnos de las emociones negativas y para cuestionar las creencias que nos limitan. Podríamos decir que la meditación, la introspección y el estudio de la Torá son herramientas que nos ayudan a cavar esos pozos. Exactamente. La meditación nos ayuda a quitar la mente, a crear espacio para que la sabiduría interior emerja. La introspección nos permite observar nuestros pensamientos y emociones sin juicio para identificar los patrones que nos limitan y liberarnos de su influencia.
Y el estudio de la Torá nos conecta con una sabiduría ancestral, con una tradición milenaria que nos ofrece una guía para vivir una vida plena y significativa. Es decir, que no se trata solo de buscar la sabiduría en el exterior, en libros o en maestros, sino de conectar con la fuente de sabiduría que reside en nuestro interior. Y esa conexión se fortalece a través de la práctica constante, a través de la dedicación a nuestro desarrollo espiritual. Exactamente. Así como Isaac dedicó tiempo y esfuerzo a cavar los pozos, nosotros también debemos dedicar tiempo y esfuerzo a nuestro crecimiento espiritual, a la búsqueda de la verdad, a la conexión con nuestra esencia divina. Y esa dedicación es la que nos permite cavar pozos cada vez más profundos, accediendo a niveles de sabiduría cada vez más elevados. Y hablando de niveles de sabiduría, las enseñanzas de los maestros mencionan que la Torá se revela en diferentes niveles, que hay secretos que solo se revelan a aquellos que la estudian con dedicación. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esta idea de los diferentes niveles de la Torá? La Torá, como un diamante, tiene múltiples facetas. A un nivel superficial podemos leerla como un libro de historias de leyes y de preceptos, pero a medida que profundizamos en nuestro estudio, a medida que meditamos en sus enseñanzas y las aplicamos en nuestra vida diaria, comenzamos a descubrir niveles de significado más profundos, una sabiduría oculta que se revela gradualmente a aquellos que buscan la verdad con sinceridad y humildad. Es decir, que la Torá es como un tesoro infinito, que se va revelando poco a poco, a medida que avanzamos en nuestro camino espiritual. Y esa revelación gradual nos invita a ser pacientes, a perseverar en nuestro estudio, a confiar en que la sabiduría se nos revelará en el momento adecuado cuando estemos preparados para recibirla. Exactamente, la Torá no se entrega de una vez, sino que se despliega gradualmente como una flor que va abriendo sus pétalos al sol. Y ese proceso de revelación gradual nos permite integrar la sabiduría a un nivel profundo, transformando nuestra percepción de la realidad y guiándonos hacia una vida más plena y significativa. Y hablando de transformación, las enseñanzas de los maestros mencionan que el arrepentimiento es una herramienta poderosa para corregir nuestro rumbo y avanzar hacia un futuro más luminoso. ¿Podrías explicarnos cómo se relaciona el arrepentimiento con la ley de causa y efecto que estamos explorando en Tolot? El arrepentimiento en la tradición cabalística no es solo un sentimiento de culpa o de remordimiento por nuestras acciones pasadas. Es una herramienta poderosa para transformar nuestra realidad, para corregir los errores del pasado y crear un futuro más positivo. Pero ¿cómo es posible cambiar el pasado? No es algo que ya sucedió y que no podemos modificar. Desde una perspectiva lineal del tiempo, el pasado es inmutable. Pero la Kabbalah nos enseña que el tiempo no es lineal, sino circular. El pasado, el presente y el futuro están interconectados y las acciones que realizamos en el presente tienen la capacidad de influir en el pasado y en el futuro. Es decir, que el arrepentimiento no solo nos libera de la culpa por nuestras acciones pasadas, sino que también tiene el poder de transformar la energía negativa que generamos en el pasado, creando un impacto positivo en el presente y en el futuro. Exactamente. El arrepentimiento genuino implica reconocer nuestros errores, pedir perdón a aquellos a quienes hemos dañado y comprometernos a actuar de una manera diferente en el futuro. Y esa transformación interna, esa rectificación de nuestra conducta, genera una onda expansiva que se propaga a través del tiempo, sanando las heridas del pasado y creando un futuro más positivo para nosotros y para las generaciones venideras. Es una enseñanza poderosa que nos invita a ver el arrepentimiento no como un acto de debilidad, sino como una oportunidad para transformar nuestra realidad y crear un futuro más luminoso. Hablando de luz, las enseñanzas de los maestros mencionan que debemos crear vasijas para recibir la luz divina. ¿Podría explicarnos un poco más sobre esta idea? La luz divina es infinita, pero para poder recibirla, para que se manifieste en nuestra vida, necesitamos crear vasijas o recipientes espirituales que puedan contenerla. Estas vasijas se construyen a través del cultivo de cualidades como la humildad, la gratitud, la compasión, el amor, el servicio desinteresado. Es decir, que cuanto más trabajamos en nuestro desarrollo espiritual, cuanto más cultivamos estas cualidades positivas, más capaces somos de recibir la luz divina y de manifestarla en nuestra vida. Exactamente. Las vasijas espirituales son como imanes que atraen la luz divina. Cuanto más fuertes sean nuestros imanes, más luz podremos atraer y manifestar en nuestra vida. Y la Torá nos enseña cómo construir esos imanes, cómo fortalecer nuestras vasijas a través del estudio, la meditación y la práctica constante. Es una enseñanza fascinante que nos invita a ser proactivos en nuestro camino espiritual, a no esperar pasivamente a que la luz divina nos ilumine, sino a trabajar activamente en la creación de las condiciones para que esa luz se manifieste en nuestra vida. Exactamente. La espiritualidad no es un estado pasivo, sino un camino de crecimiento, de transformación y de expansión de la conciencia. Y la Torá nos proporciona las herramientas para recorrer ese camino con sabiduría y con alegría. Y hablando de alegría, las enseñanzas de los maestros mencionan que la Torá nos enseña a vivir con alegría. ¿Podrías explicarnos cómo se relaciona la alegría con la ley de causa y efecto que estamos explorando en Tolot?
La alegría desde una perspectiva espiritual no es una emoción superficial que depende de las circunstancias externas, sino un estado de paz interior que surge de la conexión con nuestra esencia divina. La Torá nos enseña a cultivar esa alegría a través del agradecimiento del servicio desinteresado a los demás y de la celebración de la vida en todas sus formas. Es decir, que la alegría no es algo que buscamos en el exterior, en los placeres del mundo, sino que es un estado interno que cultivamos a través de la conexión con lo divino, a través de la alineación con nuestro propósito y a través del servicio a los demás. Exactamente. El vivir con alegría, al irradiar esa energía positiva al mundo, estamos creando causas que generan efectos positivos en nuestra vida y en la vida de quienes nos rodean. La alegría es una fuerza poderosa que nos permite transformar la realidad, superar los obstáculos y crear un mundo más luminoso para todos. Es una enseñanza inspiradora que nos invita a cultivar la alegría en nuestra vida diaria, no solo para nuestro propio beneficio, sino también para el beneficio de la humanidad. Al conectar con esa alegría interior, con la conciencia de que somos hijos del amor divino, podemos vivir una vida más plena, más significativa y más alineada con nuestro propósito. Y Toldo nos deja con esa reflexión. La invitación a conectar con nuestra alegría interior, con la sabiduría que reside en nuestro interior, y a actuar con conciencia sabiendo que cada decisión, cada acción, cada pensamiento tiene un impacto en el tejido del universo. Les agradezco por acompañarnos en esta inmersión en Ecos del Zohar, y los invitamos a seguir explorando la sabiduría de la Kabbalah en nuestras próximas entregas. Muchas gracias por guiarnos en este viaje a través de Toldot. Ha sido una experiencia enriquecedora. Y a nuestros oyentes los invitamos a reflexionar sobre las enseñanzas que hemos compartido hoy, aplicarlas en sus propias vidas y a descubrir el poder transformador de la Kabbalah. Hasta la próxima.